capítulo consiste en la periodontitis y cómo la inmunidad innata y adquirida actúan sobre ella. Hay que tener en cuenta que la periodontitis es una enfermedad muy común. Esta enfermedad lo que causa es destrucción e inflamación de los tejidos de soporte dental. Hay que tener en cuenta que la microbiota dental es muy variada, heterogénea, sinérgica, o sea, trabaja en conjunto y hay hasta más de 400 especies. Esa enfermedad se da cuando hay un desequilibrio de la homeostasis bucal. Regularmente nuestra microbiota es rica en gram positivos, pero cuando hay un desequilibrio de esta, ya sea por factores conductuales, genéticos, como el mal aseo bucal, como fumar, entre otros, se puede generar a que haya un desequilibrio en esta. La microbiota en pacientes con problemas periodontales suele tener muchos gram negativos y anaerobios estrictos. Bueno, básicamente en el dibujo yo quise ilustrar cómo un periodonto sano puede terminar de esta manera, que es como una periodontitis aguda. Bueno, el periodonto sano, como les mencionaba anteriormente, tiene una inmunidad innata activa, o sea, no significa que esta no esté trabajando, siempre está activa, pero está en equilibrio con su microbiota. ¿Qué pasa cuando llega un agente extraño o patógeno? Lo primero que se va a activar es nuestra inmunidad innata. Como sabemos, regularmente en la encía tiene moléculas de adhesión, tiene quimiosinas. ¿Y qué hacen las moléculas de adhesión de las vías paracelulares e intercelulares? Regularmente hacen que los neutrófilos puedan migrar rápidamente y correctamente a cuando llegue un agente extraño. Sin embargo, esto en todos los casos no es así de sencillo. Bueno, básicamente acá les voy a explicar qué es lo que pasa cuando hay una inhibición de los receptores. Como sabemos, las células en su membrana tienen receptores TOL, que son los encargados de detectar los patrones asociados a patógenos o PAMs. Cuando estos son inhibidos, pues sabemos que en la parte superior del epitelio es donde más hay gradiente de concentración de ellos, porque es donde más cerca van a estar al ataque bacteriano. Sin embargo, cuando estos están inhibidos, hay una baja de defensinas. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, Porimonas gingivalis puede alterar la capacidad del huésped de movilizar leucocitos de modo eficaz al lugar donde está atacando. Esta bacteria inhibe las moléculas de adhesión celular, inhibe el receptor TLR4 y hace que la biopelícula y que el efecto que ella produzca sobre el huésped se potencialice totalmente. ¿Cuáles son las estrategias que ella hace para inhibir esto? Son independientes de proteasa y generan lo que son gingivapinas e interpaninas. Estas lo que hacen es que esas desactivan el sistema de complemento como tal. Bueno, básicamente acá les voy a explicar todo el proceso correctamente cuando la inmunidad innata sí funciona y sí es capaz de captar la bacteria. Cuando esta llega, tenemos el periodonto sano, llega la bacteria, esta interactúa con el sistema de complemento y con los receptores TOL que hay en la membrana. Esto lo que van a hacer es regular la activación de células presentadoras de antígenos que son de la inmunidad innata. Por ejemplo, en este caso yo dibujé un fibroblasto, un polimorfo nucleado o neutrófilo, un macrófago y una célula dendrítica. Cuando la bacteria normalmente llega, lo que hace es que por ejemplo, los neutrófilos que se encuentran en el tejido conectivo migran por diapédesis y llegan al sitio infectado y empiezan a atacar. Sin embargo, las bacterias periodontales normalmente tienden a generar una biopelícula. Cuando esta biopelícula es persistente y interactúa con las células del sistema innato, y definitivamente estas no pueden parar el proceso de crecimiento de la bacteria, se empieza a activar lo que es la inmunidad innata.
Bueno, sabemos que antes de esto pues debió haber un proceso inflamatorio por quimioatrayentes, debió haber quimiosinas, pero cuando la célula dendrítica empieza a activar la inmunidad innata, que la célula dendrítica es la encargada de la activación de los linfocitos T, lo que va a pasar es lo siguiente. Tenemos el linfocito T. El linfocito T va a crear el linfocito TH17. Por otro lado, los neutrófilos en este caso no han dejado de hacer su trabajo y empiezan a generar CCL2 y CCL20, que lo que van a hacer es convocar al TH17 a el lugar de la infección. Asimismo, también tenemos por acá, que no la grafiqué, pero tenemos la interleucina 13, que es la que va a garantizar la supervivencia de los TH17. Bueno, acá tiene un papel muy importante el CD4. ¿Por qué? El CD4, como sabemos, es el encargado de convocar otras células del sistema inmune para que la respuesta sea más fuerte. Entonces, por un lado va a convocar la subpoblación TH2 y TH1, que son poblaciones encargadas de fagocitar y la destrucción de bacterias, y también va a convocar a los linfocitos B. En este pedacito es la clave de entender por qué llega el diente a este estado, por qué llega nuestro tejido y nuestro sistema periodontal a este estado. Resulta que como les explicaba, cuando el linfocito T es activado, o sea, acá está trabajando, hay que tener en cuenta, está trabajando inmunidad innata e inmunidad adquirida al mismo tiempo, simultáneamente. Cuando el linfocito B ya está presente, con ayuda del CD4, que lo va a auxiliar, va a crear unos inmunocomplejos, los cuales los grafica acá, y va a pasar de predominar la hemoglobina M a la hemoglobina G. Eso lo que va a causar es una respuesta inflamatoria muchísimo más fuerte a la de la inmunidad innata. Y a su vez también va a convocar a los osteoclastos. Los osteoclastos, ¿de qué se encargan? Básicamente, estas células se encargan de la reabsorción ósea. Es por eso que el hueso alveolar se empieza a desaparecerse. Bueno, en este caso también, sin olvidar las células TH17, segregan interleucina 17 y convocan células de la inmunidad innata que están en el tejido conectivo, y estas células ya lo que van a hacer es segregar MMPs y enzimas que van a causar la destrucción del tejido periodontal. Es por eso que cuando ya todos estos fenómenos han pasado, es muy necesario hacer un tratamiento endodóntico y también extraer el biofilm, y empezar con un tratamiento con antibióticos al paciente y hacer un tratamiento de conducto, porque ya básicamente está comprometida la pulpa, está comprometida el hueso alveolar, está completamente inflamada la encía. Entonces ahí es donde radica la importancia de tratar tempranamente los casos que tienen periodontitis, de las personas que tienen periodontitis. Ya por último, como datos importantes que encontré en el capítulo, por ejemplo, es que el surco gingival cumple una importante función en la inmunidad adaptativa, ya que al ser un epitelio sin queratina permite el flujo de las células del sistema inmune muy fácilmente y que logren interactuar atacando la bacteria. Otro dato es que macroscópicamente la lesión vemos que se extiende de apical y lateralmente. Y también que para que la enfermedad sea frenada por nuestro mismo sistema inmune se requiere que las células tengan demasiada afinidad y funcionalidad con las células patógenas. Y lastimosamente en la periodontitis, en la mayoría de casos, las células de nuestro sistema inmune tienen muy poca afinidad y poca funcionalidad, y es por eso que es necesario de una intervención médica, y muchas veces se llega a casos de tratamientos de conducto. Bueno, como conclusión, sabemos que es muy importante la prevención para que el paciente no sufra estas patologías, y pues es de gran importancia conocer al menos las bases de cómo funciona el sistema inmunológico y de la importancia de tratar una patología a tiempo.